camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Continúa, Divina Voluntad, viviendo en nosotros. Abrazamos a toda la humanidad para darte en cada criatura el te amo, el gracias, la adoración, la alabanza que mereces recibir en cada uno de nuestros actos. Y también, Señor, reparar con tus mismas reparaciones todas las ofensas que en este día hubieran lacerado tu corazón. Y pedimos para toda la humanidad que se abra a este reino de su voluntad, que sus inteligencias puedan conocer y comprender las verdades, y así este reino se establezca en plenitud pronto en cada corazón y en el mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a compartir pantalla. La Santa Misa nos une a la liturgia del cielo. Esta es una verdad grande, es decir, yo creo que nunca la alcanzaremos a valorar y a dimensionar de la manera más concreta o como ella se lo merece. En cada Santa Misa entramos a participar en la liturgia del cielo. En otras palabras, cada Santa Misa es un momento de cielo. Por eso este estudio lo hemos dividido en 3 partes para poderlo hacer completo y profundo. A lo largo de esta meditación, bien sea aportando, preguntando o también clarificando o complementando lo que el Espíritu Santo inspire en cada una. El cardenal Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, siendo cardenal, dijo esto: estoy convencido que la crisis eclesial en la que nos encontramos hoy depende en gran medida por el colapso de la liturgia. Y eso lo dijo en 1997, el desmoronamiento de la liturgia. ¿Y por qué? Porque precisamente cuando no se comprende el valor de la liturgia, se toma de una manera superficial. El Catecismo de la Iglesia nos dice en el numeral 1069, la palabra liturgia significa originariamente obra o quehacer público. La liturgia es una acción pública, y cuando se dice pública es con participación de todo el pueblo. Precisamente el término público está asociado al pueblo. En la tradición cristiana quiere decir que todo el pueblo toma parte en esa obra de Dios. Y estos son puntos esenciales. La liturgia es una obra de Dios, no es obra del sacerdote, no es obra del pueblo, es una obra de Dios, la realiza Dios. Entonces nos podemos imaginar el valor que tiene la liturgia. ¿Y qué pasa en esa obra de Dios? Cristo, Redentor y Sumo Sacerdote, continúa en su iglesia
con ella y por ella la obra de nuestra redención. Es tanto el amor de Dios hacia nosotros, un amor tan infinito, que no se contentó con 33 años de vida aquí en la tierra, con el derramamiento total de su sangre, con su muerte, con su resurrección, sino que este misterio pascual lo quiso prolongar a través de la historia y del tiempo. Lo prolongó en su omnipotencia, lo prolongó su sacrificio, y esto es la Santa Misa. Y en el numeral 1070 dice el Catecismo: toda celebración litúrgica como obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia con el mismo título y en el mismo grado no lo iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Vuelve a insistir el Catecismo: es acción sagrada, es una obra de Dios. No lo iguala ninguna otra acción de la Iglesia. A la Santa Misa no la iguala la adoración al Santísimo. A la Santa Misa no la iguala el Vía Crucis. A la Santa Misa no la iguala el Santo Rosario, así lo recemos de rodilla y con los brazos en cruz. A la Santa Misa no la iguala y mucho menos la supera ninguna otra acción de la Iglesia. Lo que llamamos paraliturgias, donde se proclama la palabra y se distribuye la comunión, tampoco ni iguala ni supera la Santa Misa. Porque depende del conocimiento que tengamos de esta obra litúrgica, es que va a florecer nuestro comportamiento. Porque dolorosamente, porque el Papa dice que la crisis de la Iglesia tiene su fundamento en el colapso de la liturgia, por el desconocimiento tan tremendo que hay. Y eso lo dice el comportamiento de las personas en la Santa Misa. A veces se va como a un teatro. Espera sentada, llega, te sientas, cruzas la pierna, conversas. Entró el sacerdote, entonces empezó la obra, ya dejas de conversar, te pones a mirar al altar a ver qué va a pasar. Dolorosamente, eso sucede. Y todo eso que habla, no conocen el valor de lo que se está realizando. Ahora podemos imaginarnos el dolor de Dios. Siempre me imagino cuando esto se ve en los templos, cuántos comportamientos en el Calvario, unos burlándose, otros mirando con curiosidad, otros compadeciéndose de lo que estaba pasando, pero no más, otros con miedo. Pero ¿quiénes realmente, quiénes tenían el verdadero conocimiento de lo que estaba pasando en el Calvario? La Virgen María, San Juan y las mujeres que acompañaron a la Virgen María Magdalena y no sé qué otra de las mujeres más allegadas. Ellas sí sabían quién era el que se estaba sacrificando, ellas sí sabían lo que estaba pasando. De ahí su actitud al pie de la cruz. Silencio sagrado. Y esa tiene que ser nuestra actitud. Si realmente comprendemos que se está realizando una acción divina, una obra de Dios. Continuamos meditando lo que nos dice el Catecismo, que es bien importante. En el numeral 1072, la Sagrada Liturgia no agota toda la acción de la Iglesia. Debe ser precedida por la evangelización, la fe y la conversión. Solo así puede dar sus frutos en la vida de los fieles. La vida nueva según el Espíritu, el compromiso en la misión de la Iglesia y el servicio de su unidad. Debe ser precedida por la evangelización, claro. Sí, porque esto hoy no se conoce, el verdadero significado de la liturgia. Y si no se da a conocer, si no se evangeliza, los templos se vuelven unos teatros.
Y es la evangelización la que va a hacer que la fe crezca y madure en los fieles. Y es la evangelización la que va a producir la conversión. Las personas van a cambiar su comportamiento, van a cambiar su disposición interior cuando van a la Santa Misa. Entonces, esa misa sí dará en ellas los frutos que Dios quiere. Porque ¿qué frutos puede dar una misa en donde la persona se pone en la puerta mirando el celular, mirando el reloj, a ver a qué hora acaba la misa? Porque es domingo y tenía que ir a misa, pero qué pereza ir a misa. ¿Qué fruto va a dar esa misa? Ninguno. Es importante la evangelización. Y esto deben hacerlo los padres con los hijos o los abuelos con los nietos, los catequistas, los que preparan a los niños para primera comunión. A veces se dan muchos temas, pero no el de la Santa Misa. Y para mí este tema tiene que ser fundamental, porque el niño va a continuar su vida eucarística, y si no está fundamentado en lo que es la Santa Misa, va a ser como todos los demás, jugar en la iglesia, comer. Llegó el momento de comulgar, se paró a comulgar, pero no más. ¿Y cuál es el fruto que produce la misa? Una vida nueva, según el Espíritu, un compromiso con la iglesia y un servicio de unidad. Y en el numeral 1073 dice: la liturgia es también participación en la oración de Cristo dirigida al Padre en el Espíritu Santo. En ella toda oración cristiana encuentra su fuente y su término. Por eso la Santa Misa es la oración más perfecta y es la máxima oración, porque es la oración de Cristo. Es Cristo el que ora en la misa. Y esa oración de Cristo va dirigida al Padre por el Espíritu Santo. Y en esa oración de Cristo dijéramos, abarca, abraza, encierra todas las oraciones cristianas. Toda oración brota de allí como de su fuente, y toda oración se concentra allí como en su fin. ¿Por qué? Porque Cristo lo encierra todo. Ahora, ¿por qué la misa nos une a la liturgia del cielo? Porque la liturgia que se celebra aquí en la tierra, toda misa es una liturgia que se celebra aquí en la tierra, nos introduce en la liturgia del cielo. Ahora, ¿cuál es la liturgia del cielo? Todo el cielo, ángeles y santos, la Virgen María, rinde, unido a Cristo, el honor, la gloria, la alabanza, la adoración que el Padre merece recibir por todo y por todos. Porque el cielo también se une a Cristo. Cuando en la tierra nos unimos a Cristo, para con Cristo ofrecernos al Padre, todo el cielo está realizando la misma acción. Pero en el cielo, en un eterno presente. Ya vamos a explicar eso, lo que es el acto único. Aquí en la tierra no, lo hacemos en el tiempo. Pero cuando empieza la misa, entramos en ese acto único del cielo. Hay una carta encíclica escrita por el Papa San Juan Pablo II que se llama Eclesia de Eucaristía. Y en esa el Papa nos habla de la importancia de la Eucaristía y corrige también muchos errores que se dan en la Eucaristía. En el numeral 11 dice: este sacrificio es tan decisivo para la salvación del género humano, miren, y cuando dice decisivo, es que si no participas en él, no te salvas. Que Jesucristo lo ha realizado y ha vuelto al Padre solo después de habernos dejado el medio para participar de él, como si hubiéramos estado presentes. Esa es la muestra de amor más grande que Jesús pudo hacer, perpetuar este santo sacrificio para que nosotros pudiéramos estar presentes, los que no vivimos en el tiempo en que Él vivió aquí en la tierra. Nos dejó este sacrificio para que nosotros pudiéramos participar de Él. Por eso todo fiel puede tomar parte en Él, obteniendo frutos inagotablemente. En el numeral 52, esto mismo lo explica el numeral 1104 del Catecismo. Se comprende la gran responsabilidad que en la celebración eucarística tienen principalmente los sacerdotes, a quienes compete presidirla in persona Christi, dando un testimonio
y un servicio de comunión. ¿Qué es esto de in persona Christi? El sacerdote tiene la responsabilidad de realizar la Eucaristía como lo manda la Iglesia, porque es el sacrificio de Cristo, no es su sacrificio. Y la Iglesia es Cristo. Y si es el sacrificio de Cristo, Él solo está prestándole a Cristo su humanidad para que Cristo en Él y por Él y con Él ofrecer ese sacrificio a su Padre. Entender que es el sacrificio de Cristo, no el suyo. Que es la obra de Cristo, no la de Él. Y que por tanto no tiene poder para cambiar nada de lo que se ha establecido sobre la Eucaristía. De esa manera da un testimonio y un servicio de unidad con la Iglesia, de unidad con el Papa que ha determinado las cosas. Porque si el sacerdote empieza a hacer cosas contrarias a lo que la Iglesia ha determinado, no está en unidad. Por eso en una parte de la misa se dice en comunión con nuestro obispo, monseñor tal, y con el Papa, porque está hablando de la unidad. Y en esta última parte aquí el Papa hace énfasis en algo que ya empieza a ser un dolor y que ya el Papa Benedicto XVI lo había advertido: el colapso de la liturgia, es decir, cómo empiezan los sacerdotes a establecer cambios que desmoronan el verdadero sentido de la liturgia. Así lo expresa el Papa. Dice, una cierta reacción al formalismo. ¿Qué significa ello de reacción al formalismo? A los que les parece que hacer las cosas como está mandado y siempre de la misma forma, eso es muy aburridor. Hay que innovarlo, hay que darle frescura, dicen. Y entonces empiezan a hacer cambios. Por eso el Papa dice una reacción al formalismo. Ha llevado a algunos a introducir innovaciones no autorizadas y con frecuencia del todo inconvenientes, no autorizadas. Y es que se han dado pero verdaderamente abusos. Han puesto a dar homilías a laicos, han hecho pasar al altar otras personas que no son sacerdotes para concelebrar con ellas. Dice, sin embargo, recuerde el sacerdote que él es servidor de la Sagrada Liturgia, servidor, no dueño, y que a él no le está permitido agregar, quitar o cambiar algo por su propia iniciativa en la celebración de la misa. Ser bien atentos en la liturgia, pero para nosotros conocer y descubrir tenemos que informarnos. Por eso es tan importante introducir en este programa de formación en la Divina Voluntad este estudio sobre la Santa Misa, porque precisamente esta es la voluntad de Dios, la que nos manifiesta la Iglesia a través del catecismo. Y nosotros no podemos decir que vivimos en la voluntad de Dios si no hacemos esta voluntad de Dios. Entonces van a decir, pero nosotros no somos sacerdotes, pero somos fieles. Y en un momento dado podemos ayudar a nuestros sacerdotes a ser fieles. Vamos a empezar con algo importante. Cuando la misa empieza, y un poco antes de empezar, nosotros entramos en el acto único y eterno de Dios. Podemos decir en fe que salimos del tiempo y entramos en la eternidad, porque ¿qué es el acto único y eterno de Dios? Miren, Jesús mismo nos lo explica en este volumen 32 de marzo 12 de 1933. Mi divinidad es un acto único. Aquí en el tiempo nosotros tenemos pasado, presente y futuro, pero en Dios no existe el pasado y el futuro. En Dios hay un solo acto. Todos los actos de Dios, todos, la creación, la redención, la santificación, la Inmaculada Concepción, la Navidad, todos están en un solo acto. ¿Y cómo se explica esto? En Dios, que es un solo acto, imaginémonos un telón larguísimo, imaginémoslo, un salón enorme con un telón grandísimo. Y en ese telón
está todo, está desde que Dios creó, cómo apareció el cielo, la luna, las estrellas, el mar, luego apareció Adán y Eva, y luego el pecado original, y luego cuando Caín mata a Abel, y así, todos los actos, pero están en movimiento, es decir, eso está sucediendo en ese momento. En el instante que Dios está creando, en ese instante Dios está creando el universo, está creando a Adán y Eva, y en ese mismo instante está el pecado original, y en ese mismo instante están arrojados del paraíso, y en ese instante Caín mata a Abel, y así están las escenas, las diferentes escenas, hasta que Cristo viene a la tierra, la encarnación, y seguimos. Y todo está sucediendo, está en actos, todo se está sucediendo en ese momento. Bueno, ese es el acto único y eterno de Dios, como por tener una idea. Por eso dice aquí, en ese único acto está todo. Jesús en acto de concebir, de nacer, de llorar, de sufrir, de morir, de resucitar. En un acto continuo sin cesar jamás. Dios no está sujeto a la sucesión de actos. En Dios no hay no hay ni futuro ni pasado, hay un eterno presente. Pero a nosotros que estamos en el tiempo, lo que en Dios ya es, en nosotros va apareciendo en el tiempo. Entonces primero fue la Inmaculada Concepción y después fue la Encarnación, y antes de la Inmaculada Concepción está todo lo del Antiguo Testamento, se van sucediendo para nosotros, pero para Dios no. Está en un único acto, en movimiento, pero nunca cesa, nunca se acaba, está siempre en presente. Es un misterio, pero es así. Entonces, cuando inicia la misa, entramos en ese acto único y eterno. ¿Por qué? Porque en la misa se va a dar todo, toda la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Esto va a suceder todo ahí. Y al mismo tiempo está presente el cielo, no lo vemos, pero ahí está, todos los ángeles, todos los santos, la Virgen María, la Santísima Trinidad, está presente todo el purgatorio. Y aun cuando en la misa haya 10 personas, en ese momento está toda la humanidad. Por eso entramos en el acto único y eterno de Dios y empezamos a vivir un momento de cielo. La Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Eucaristía contiene a Cristo y en Cristo está la plenitud de todos los bienes. Como decíamos, en cada misa se renueva el sacrificio de Cristo en la cruz, pero de manera incruenta, es decir, sin derramamiento de sangre. Y al participar en esa liturgia del cielo, anticipamos la vida eterna, un eterno acto de adoración, de gloria, de alabanza en Cristo al Padre. Esa es la vida eterna, cuando Dios será todo en todos. A ver, estamos entrando a contemplar los misterios que se viven en la misa, que no vemos, pero que son realidad. Porque el que celebra es Cristo, y todo en la misa es Cristo. Entonces, cuando se inicia el sacerdote, ¿qué pasa? El que inicia es Cristo, pero Cristo lleva consigo, abraza, encierra en él a toda la humanidad. De manera que en cada misa, en Cristo está todo, desde Adán hasta el último hombre. Porque Cristo, ese homenaje que le da al Padre en cada misa, lo hace en nombre de todos nosotros. Por eso anticipamos esa vida eterna cuando Dios será todo en todos. Entonces, en la misa, todo es Cristo. También lo dice el catecismo. Todo es Cristo. El que lee es Cristo. El que canta es Cristo. Todo servicio en la iglesia es Cristo que lo hace. Ahí en la misa, Cristo es todo en todos. Pero tenemos que creerlo. Cuando lo creemos, entonces, ¿cómo viviremos la misa? Sabiendo que Cristo en nosotros está respondiendo, está cantando, está adorando, está alabando, está dando gracias. Algunos santos han ponderado con sus palabras el valor de la misa. San Alfonso María de Ligorio dice: el mismo Dios no puede hacer una acción más sagrada y más grande que la celebración de una santa misa. No lo puede hacer. ¿Por qué?
porque es Él, es una obra de Él. ¿Y quién supera a Dios? Dios. El santo cura de Ars dice, si supiéramos el valor del santo sacrificio de la misa, ¿qué esfuerzo tan grande haríamos por asistir a ella? Sobre todo en estos países donde tenemos la oportunidad de tantas misas al día. Hay lugares donde hay misa a las 6 de la mañana, a las 7, a las 12 del día, a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, en el mismo templo. Hay templos donde lo mínimo, una misa diaria. En otros 3, la de la mañana, la del mediodía y la de la tarde. Entonces, ¿cómo no ir a misa diaria? Pero eso depende de si conocemos y comprendemos el valor de la Santa Misa. Mientras tanto, no. Si tengo tiempo, entonces le doy el primer lugar a otras cosas, no a la Santa Misa. Dice San Pedro Julián Aymar, sepan, oh cristianos, que la Santa Misa es el acto de religión más sagrado. No pueden hacer otra cosa para glorificar más a Dios. No pueden hacer otra cosa para glorificar más a Dios, ni para mayor provecho de su alma, que asistir a la Santa Misa devotamente y tan a menudo como sea posible. Ahí nos queda a nosotros examinarnos a ver el ir o no diariamente a la Santa Misa. ¿Qué efectos produce la Santa Misa en nosotros? Pues siendo una obra de Dios, da más gloria a Dios que todos los sufrimientos, penitencias, lágrimas derramadas por los mártires y santos desde el principio del mundo hasta y todo lo que hagan hasta el fin de los siglos. Nada supera. Podemos juntar el sacrificio de todos los mártires de todos los tiempos y a eso le juntamos la vida de todos los santos con sus sacrificios y oraciones y el de la Virgen María, y nada supera el valor de la Santa Misa, porque es que la acción de Cristo, de Dios, y nadie supera a Dios. De gran gozo la Virgen María y toda la corte celestial, claro. ¿Dónde radica la felicidad de los que están en el cielo? En que Dios sea alabado, glorificado, amado, como merece. Eso es lo que a ellos los hace feliz. ¿Y es por qué va a llenar de gozo una misa a la Virgen y a la corte celestial? Porque la felicidad de ellos es la gloria de Dios. Da el mayor alivio a las almas del purgatorio. En cada misa, ahí al pie del altar están las almas del purgatorio recibiendo los frutos de ese sacrificio. Se ven beneficiadas en cada misa, muchas almas vuelan al cielo, muchas almas del purgatorio, y atrae sobre la tierra toda suerte de bendiciones. San Pío de Pietrelcina decía que ¿qué es lo que sostiene al mundo tan lleno de pecados y de tinieblas? La Santa Misa. Toda misa, aunque sea celebrada privadamente por un sacerdote, no es acción privada, es acción de Cristo y de la Iglesia, la cual en el sacrificio que ofrece, aprende a ofrecerse a sí mismo como sacrificio universal y aplica a la salvación del mundo entero la única e infinita virtud redentora del sacrificio de la cruz. Qué importante. Cuando a San Pío de Pietrelcina lo castigaron y le prohibieron celebrar en público y le asignaron una capillita allá dentro del convento para que celebrara, igual lo hacen sacerdotes enfermos. Tienen una capillita donde ellos celebran solos, pero esa acción no es privada. ¿Por qué no es privada si están ellos solos? No hay nadie que los acompañe en la misa. Primero, porque es acción de Cristo y Cristo en cada misa abraza a toda la humanidad. Y en cada misa, así sea en una capellita pequeña, celebrada por un sacerdote sin que nadie lo acompañe, en cada misa está presente toda la iglesia triunfante, toda la iglesia militante y toda la iglesia purgante. Por eso es acción pública, es acción de Cristo y de la iglesia. Está toda la iglesia en plenitud. Es un sacrificio universal y sus frutos son ofrecidos para la salvación del mundo. Bueno, ahora, ¿con qué disposiciones nos debemos preparar para el santo sacrificio de la misa? ¿Qué le toca al sacerdote externamente? Conocer las rúbricas y las ceremonias que la iglesia señala. Saber, cuando sale un documento
del Papa sobre la misa, el sacerdote tiene obligación de leerlo para obedecer lo que allí se pide. Es un deber sagrado de él. Y nosotros los fieles, guardar el ayuno eucarístico, que es otra cosa que se ha olvidado. 1 hora antes de la Santa Misa debemos guardar ayuno. Ir vestidos modestamente. Miren qué dolor. ¿Saben qué costumbre se ha establecido tan dolorosa como repugnante? No sé qué calificativo emplear. Hoy con los tales gimnasios y el culto al cuerpo o a la salud, se van a hacer sus ejercicios con pantalones cortos o muy estrechos y terminado eso entran a la iglesia así, en short, camisetas bien descotadas o bien sudadas. Dios mío, ¿se presentarían así a una entrevista de trabajo? No, ¿verdad? Y ante Dios, ante este sacrificio sagrado, qué dolor. Pero eso es falta de conocimiento. Con humildad vamos a entrar en una liturgia del cielo, a participar con los ángeles, con los santos, con las almas del purgatorio, en una unidad eclesial. Con qué respeto, con qué reverencia, con qué devoción. Externamente, ¿no? Recordemos, para los que meditan las horas de la pasión, en el lavatorio de pies, cómo Jesús mezcla con el agua, cuando le va a lavar los pies a los apóstoles, sus lágrimas, y con el agua mezclada con las lágrimas, lava a los apóstoles, y dice él, para prepararlos a recibir dignamente, a participar dignamente de este santo sacrificio. Jesús mismo, y dice que no le encomienda ese servicio a la Virgen María, sino él mismo quiere hacerlo para purificar hasta las partes más íntimas de su ser. Y con los apóstoles a todas las almas que se preparan para participar en este santo sacrificio de la misa. Imaginémonos cuál ha de ser nuestra actitud ante la Santa Misa. Ahora, ¿qué actitudes internas? Primero, de parte del sacerdote. Identificarse con Jesucristo, que se inmola en el altar. Revestirse de Cristo. El sacerdote, el Cristo en el sacerdote, ofrece al Padre y se ofrece a sí mismo en Él, con Él y por Él. Igual nosotros. Esas actitudes internas son para el sacerdote y para nosotros. Ofrecernos con Cristo al Padre, esa debe ser nuestra actitud. Pedirle que nos convierta en pan, así como convierte la hostia, la transustancia en su cuerpo y su sangre. Pedirle que también nos transustancie para ofrecernos como Él y ser comidos con nuestra entrega por la caridad. Unirnos a la Virgen al pie de la cruz. Vivir ese momento con la Virgen, con San Juan, al pie de la cruz, porque eso es la misa. En la misa vamos al Calvario. Unirnos con el sacerdote, nuevo Cristo en la tierra. Y también unirnos a todas las misas que se han celebrado, se están celebrando y se celebrarán en el mundo entero. Dice Antonio Rayo Marín que la Santa Misa celebrada o participada con estas disposiciones es un instrumento de santificación de primerísima categoría, sin duda alguna el más importante de todos. Por eso vale la pena que lleguemos un poquito antes y que podamos interiorizar lo que vamos a celebrar. Esta es lo que les decía de la cuarta hora. Con este recipiente de agua mezclada con mis lágrimas, dice Jesús, y postrado a sus pies quiero lavarlas de toda imperfección y prepararlas para recibirme en el sacramento que estoy para instituir. Es tan importante para mí este acto de recibirme en la Eucaristía que no quiero confiarle este oficio ni a los ángeles y ni siquiera a mi querida madre. Imagínense. Ni siquiera mi querida madre, yo mismo quiero purificar a las almas hasta las partes más íntimas del ser para disponerlo a recibir el fruto del sacramento. Y es también mi intención preparar en los apóstoles a todas las almas. Ahí caemos nosotros. Ya lo vimos, es toda
la comunidad del cuerpo de Cristo. Es la iglesia, unida a su cabeza, quien celebra. Es Cristo el que celebra. Ya lo veíamos, la iglesia triunfante. Este cuadro es bien importante. Aquí está expresado de una manera muy gráfica lo que sucede en la misa. Miren, ahí está toda la iglesia triunfante. En la parte superior, la Trinidad, la Santísima Trinidad, los coros de los ángeles, todos los santos, nuestra Santísima Madre, debajo el sacerdote celebrando y la iglesia militante que le acompaña, los presentes y los no presentes, y luego todo el purgatorio. Y como los ángeles derraman gracias a las almas del purgatorio, alivio, consuelo, mientras se celebra la Santa Misa. Y toda la Santa Misa es una obra de Cristo para el Padre, por el Espíritu Santo. Oh gente engañada, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no se apresuran a las iglesias a oír tantas misas como puedan? ¿Por qué no imitan a los ángeles, quienes cuando se celebra una misa bajan en escuadrones desde el paraíso y se estacionan alrededor de nuestros altares en adoración para interceder por nosotros? Y esto es una verdad. Esto que muestra el cuadro es una realidad. Es lo que tenemos que ver con fe cuando estamos en la misa. Saber que esto está sucediendo. Bueno, este cuadro sintetiza, ¿no? En toda misa la víctima es Jesús, bajo las especies de pan y vino. El sacerdote es Jesús. Y Jesús, a través del sacerdote, ofrece su sacrificio de una manera incruenta al Padre. Jesús lo ofrece al Padre. Jesús ofrece, Él es el que se ofrece. Él ofrece y es Él el que se ofrece. ¿A quién le ofrece? Al Padre. Y ese sacrificio tiene 4 fines. Son 4. Adoración. Toda misa es un acto de adoración. Toda misa es un acto de acción de gracias por todo lo que Dios es y nos da. En toda misa hay reparación por las ofensas hechas a Dios. Y en toda misa Cristo implora, impetra gracias de salvación, de santificación para toda la humanidad. Por eso una misa tiene un valor infinito. Y en una misa podemos alcanzar y ofrecer y pedir por todo y por todos. Esta es la primera parte, sintetizarla, dividirla para que la podamos profundizar más. Bueno, ¿cómo quisiera uno tener tiempo para hacer comprender a las personas el gran significado de la misa? Porque hoy esto sí que se ha olvidado. Belencita, hay un libro de Conchita Cabrera a mis sacerdotes, ¿verdad? Que habla muy duro de lo que, o sea, Jesús les habla a través de Conchita a los sacerdotes de lo que es para él esa Santa Misa y el tener que él unirse al alma del sacerdote, a ese sacrificio, ¿verdad? Sobre todo si ellos no están con las debidas disposiciones, el sufrimiento tan grande de Jesús. Entonces, si nosotros además con este conocimiento de la divina voluntad, asistimos, llegamos con tiempo, le pedimos a la Virgen Santísima que prepare el alma del sacerdote, que nos prepare a nosotros, ¿verdad? Le aliviaríamos a Jesús un poquito su padecer. Hoy por hoy con tantos sacerdotes que como que han perdido la conciencia, ¿verdad? O no han sido bien formados o lo que sea. Sí, justamente con ese poder que nos da el don de la divina voluntad, que es un don tan grande, tomar ese acto de Jesús, ¿verdad? Cuando preparó a sus sacerdotes con el agua mezclada con las lágrimas y aplicarlo al sacerdote o a los sacerdotes que se están preparando para la Santa Misa en cualquier parte del mundo, para purificar a sus partes más íntimas, para que porque ese acto de Jesús está permanente y Jesús quiere que lo tomemos y lo llevemos, lo hagamos real en cada uno de sus apóstoles, en este momento sus sacerdotes, sí.
Es bien importante y yo digo que es una responsabilidad porque Claro. el conocimiento que Dios nos ha dado es precisamente para eso, para que le prolonguemos su trabajo redentor. Terminemos, vamos a honrar a nuestra Santísima Madre y que sea ella quien estas verdades nos ayude sobre todo a vivirlas, que es lo más importante. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Continúa, divina voluntad, viviendo en nosotros y glorificándote en el acto de cada criatura a las que nos unimos para continuar ese movimiento de amor, de acción de gracias, de reparación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad.